El poder de la naturaleza es inconmensurable, tanto para lo bueno como para lo malo, y a veces parece que se nos olvide. Sin embargo, por desgracia, a veces una bofetada de realidad nos recuerda lo vulnerables que podemos llegar a ser. Una de esas bofetadas que, por más que queramos, no podemos evitar ni esquivar. Son los desastres naturales que provocan multitud de fenómenos distintos, como por ejemplo los huracanes, inundaciones y terremotos. Precisamente de este último fenómeno, los terremotos, vamos a hablar hoy y de cómo se miden a través de la escala de Richter. En este sentido, lo primero es definir qué es exactamente la escala de Richter, pues concretamente se trata de una escala que muestra la cantidad de energía que se acumula en la corteza terrestre y que se libera de forma instantánea y descomunal durante un terremoto, formando ondas sísmicas. Fue ideada por el científico norteamericano Charles Richter en el año 1935, quien trabajaba con el alemán Benno Gutenberg en el Instituto de Tecnología de California. Asimismo, los datos de la escala se obtienen a partir de la medición de estas ondas sísmicas al aplicar una escala logarítmica, de modo que cada unidad de magnitud de Richter corresponde a un aumento de la energía de 32 veces. Es decir, un terremoto de magnitud 4 en la escala de Richter libera 32 veces más energía que uno de magnitud 3 aproximadamente. Dicho de otro modo, un terremoto de intensidad 6 no es que sea el doble que uno de magnitud 3, sino que es 100 veces superior. Huelga decir también que a pesar de que la escala de Richter no tiene un límite de medición superior ni inferior, a partir de los 6,9 grados deja de ser totalmente precisa. Con respecto a la gravedad de las magnitudes, es posible hacer una valoración aproximada de cuáles son sus efectos. En este sentido, todos aquellos sismos con magnitudes menores a 2 son microsismos imperceptibles. De hecho, se producen alrededor de 8.000 al día. Lo mismo suele suceder con los sismos que llegan hasta 3. Sin embargo, a partir de la magnitud 3, sí comenzarían a sentirse regularmente y por la mayoría de la población de la zona del epicentro. A pesar de esto, rara vez ocasionan daños materiales o personales. Entre la magnitud 4 y 4,99 puede haber un movimiento de objetos ligero y ya se podría empezar a hablar de sismo significativo, pero con poca probabilidad de daños. Un terremoto moderado comenzaría a reconocerse como tal a partir de la magnitud 5, cuando ya pueden empezar a percibirse daños en edificios un tanto endebles. Se considera un terremoto fuerte si su intensidad supera la magnitud 6, ya que pueden destruir áreas de 160 kilómetros, afectando tanto material como personalmente. Entre la magnitud 7 y 7,99 se extendería la zona afectada y los daños podrían multiplicarse. Si un terremoto alcanza una magnitud de 8, se estaría hablando de un cataclismo. Estos sismos pueden ocasionar daños graves en varios cientos de kilómetros alrededor del epicentro. Y finalmente, entre la magnitud 9 y 9,9, los sismos son devastadores, causando miles de muertes y daños materiales en miles de kilómetros. Según el Instituto Geográfico Nacional, ocurren entre 1 y 2 terremotos de esta magnitud cada 20 años. Hasta la fecha, el terremoto más potente de la historia, según el Instituto Geográfico Nacional, se produjo en Valdivia, Chile, en mayo de 1960, con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter y dejó casi 2.000 muertos, 3.000 heridos y 2 millones de personas se quedaron sin hogar. Para hacernos una idea del desastre, ese terremoto equivaldría a unas 20.000 bombas de Hiroshima. Además, causó olas de hasta 25 metros de altura que inundaron numerosas poblaciones costeras. Finalmente, y volviendo a las características de la escala de Richter, se podría decir que su principal limitación radica en la dificultad de relacionar el origen del terremoto con sus características físicas, lo cual se ve reflejado en mayor grado para los sismos de magnitudes más altas, ya que, tal y como comentábamos antes, aunque existan valores en la escala de Richter que cuantifican magnitudes de sismos superiores a 6,9, no son exactos. En este sentido, se considera que se producen efectos de saturación para magnitudes cercanas a ese valor, por lo que la escala arroja resultados similares de magnitudes para temblores que claramente tienen intensidades distintas.
Así, en 1979, los sismólogos Thomas Hanks y Hiro Kanamori introdujeron la escala sismológica de magnitud de momento, la cual se considera la sucesora de la de Richter debido a que trabaja con los mismos parámetros, a excepción de que la escala de momento mide la magnitud total de energía liberada, con lo que logra apreciar o discernir con mayor precisión las diferencias presentes en los valores extremos mayores. Actualmente ambas escalas, la de Richter y la de momento, se usan de forma conjunta, usando la primera para valores de magnitudes menores a 6,9 y la segunda para los sismos de magnitudes superiores. Esperamos que con el vídeo de hoy hayáis aprendido un poquito mejor qué es la escala de Richter. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.